A veces los negocios se ven así como empiezan a tener su propia vida, ¿no? Y solitos te van llevando como mira, aquí hay esta necesidad y el negocio como que, o sea, si tú evalúas los números, te empieza a decir, oye, esta es un área de oportunidad. El camino de la innovación es un camino bastante solitario. Son las historias de gente que tú dices, oye, pero era un súper buen doctor, ¿no? Porque estaba deprimido. Hola, este es el podcast de Grey's Anatomy. Soy Julie Depot y este es un espacio creado para futuros médicos con visión innovadora, aquellos que quieren aprender a crear, emprender e invertir. Aquí vas a escuchar conversaciones reales con médicos que están transformando su práctica, su mentalidad y su vida. Si estás buscando nuevas formas de construir tu camino en medicina con propósito, libertad y estrategia, este podcast es para ti. Desde Monterrey hasta Israel, pasando por Madrid y Buenos Aires, el Dr. Mario Riquelme ha construido una trayectoria médica con visión global y especialización quirúrgica de alto nivel. Hoy lidera Enfoca, una clínica oftalmológica que fusiona tecnologías de alto nivel con un enfoque profundamente humano. Pionero en técnicas de mínima invasión para el glaucoma y con experiencia investigativa internacional, su visión va más allá del ojo. Busca transformar la calidad de vida de sus pacientes y compartir con otros médicos lo que nadie enseña al salir de la especialidad. En esta entrevista hablamos de estrategia, decisiones, errores y aprendizajes reales al abrir su propio consultorio. Doctor, bienvenido al podcast de Grey's Anatomy. La verdad es que desde que tuvimos esas pláticas tan interesantes acerca del plan de vida y finanzas médicas, es que empiezan a hacer esta idea de crear un espacio en donde doctores con visión innovadora y empresarial puedan compartir sus experiencias y trayectorias con las futuras generaciones. Así que hoy me gustaría que habláramos un poco acerca de su experiencia iniciando su consultorio privado, acerca de los retos financieros que experimentó y sobre las decisiones estratégicas que tomó para crecer su consultorio. Me gustaría que hoy empezáramos a hablar un poco acerca de la transición tras finalizar la especialidad, porque yo sé que a veces está esta idea de que terminando la residencia vamos a entrar al mundo laboral y este nos va a recibir con los brazos abiertos, especialmente después de tantos años de formación, ¿cierto? Por eso me gustaría que nos contara la anécdota que más recuerde del primer año que abrió su consultorio. Primero, te felicito por hacer un proyecto nuevo. La verdad, qué bueno que ver más jóvenes, qué bueno que están innovando. Te deseo mucho éxito, estoy seguro que te va a ir muy bien y gracias por invitarme al principio. Muchas gracias. Y gracias por usar el consultorio también. Sí, bueno, como les había platicado, creo que es algo que adrede a los estudiantes, a compañeros tuyos que han rotado conmigo, como que adrede se los comento este tema porque es algo que cuando ya estás afuera en el mundo laboral te das cuenta que es una herramienta que realmente nunca te enseñaron en la universidad. O sea, la universidad está muy enfocada solamente en la parte médica, o sea, tu formación como médico, que está bien, ¿no? Pero realmente no es la totalidad de lo que uno necesita cuando estás ya afuera en el mundo laboral. Entonces, y eso te das cuenta en la primera semana que terminas tu residencia y tu fellow. Entonces, malamente o desgraciadamente es el momento en el que te preguntas qué voy a hacer, ¿no? Y realmente, como yo les he platicado, yo he visto que los compañeros que veo que han como crecido más rápido, era la gente que tenía un plan, ¿ok? Tenían un plan, pero no un plan general, sino un plan muy específico, con un plan B y C, que o sea, que ellos estaban bien con esos como 3 opciones, ¿no? Curiosamente, era un común denominador que lo descubrí sin ponernos de acuerdo. O sea, cuando empiezo a platicar con la gente que digo, mira, ella, o sea, una amiga terminó como jefa de trauma en un hospital grande allá en Monterrey. Ella siempre tuvo un plan. O sea, desde que éramos estudiantes, ella ya sabía dónde iba, ya sabía dónde quería hacer el fellow. Tenía 4 o 5 opciones. Otros par de amigos especialistas, uno que acabó en Estados Unidos, tenía ese plan, tenía esa dirección. Yo también.
a lo mejor puedo decirte, no tenía específicamente que llegar a, o sea, en qué lugar específico, pero sí con qué características, ¿ok? Esto deriva de la historia que me acuerdo. Al llegar a Cancún, o sea, decidir que yo ya sabía que quería estar aquí, es primero pensar que quiero hacerlo, o sea, si vas a ser un profesional, tienes que hacerlo como un profesional. No importa que nadie te conoce, yo sabía que venía a un lugar, a lo mejor yo vengo de familia de médicos, entonces a lo mejor hubiera sido más fácil quedarme en el lugar en donde está mi familia, que esa es una estrategia buena, o sea, heredas de la cartera de pacientes que ya tienen el voto de confianza con alguien que te refiere pacientes a ti, es una súper buena manera de empezar. Yo no quería eso por otras razones personales, eh, pero yo pensé, bueno, eh, ¿qué tengo que hacer para que yo sea percibido como un profesional? Porque realmente pues te das cuenta muy rápido de que la gente no sabe lo que tú sabes y no tiene por qué saber. Tú le tienes que enseñar. Entonces, no sé no sé si está bien, pero creo que es algo de psicología, tanto interpersonal como social. Esto lo puedes ver en el contexto que esto es un poquito como ligar, vamos a decir, ¿ok? ¿Por Okay. qué? Porque si tú ves la interacción personal, cuando tú quieres causar una buena impresión, que ese es como que el objetivo de ligar, ¿ok? Es, bueno, ¿qué cosas son eh, inconscientes? ¿No? Entonces yo me puse a leer mucho en eso. O sea, qué cosas son inconscientes que la gente va a percibir como un profesional, ¿ok? Entonces es desde cómo se ve el consultorio, cómo huele el consultorio, entonces yo me puse a hacer una lista, ¿no? Y yo a veces, o sea, tengo mucho el recuerdo de, bueno, ¿cuáles son las cosas inconscientes que tengo que tener para que la gente me perciba como un profesional? O sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando tú llegas a la agencia de Mercedes-Benz, qué hay ahí que hace que se perciba que esto es algo de clase, esto es algo de, como en inglés se dice high-end, ¿no? O sea, como de una alta gama. ¿Cuál es el equivalente en la medicina de eso? O sea, en el servicio que yo voy a dar. ¿Okay? Evidentemente me quedó muy claro muy rápido que yo soy mi propia marca y cómo quiero que se refleje esa propia marca, ¿no? Y bueno, o sea, abrimos el consultorio y pues yo con muchas ganas. Y las primeras 2 semanas, pues no se paraba ni un alma, ¿no? Porque estoy en un lugar pues que nadie me conocía. O sea, yo llegué aquí literal a una ciudad nueva donde no tenía más que un par de conocidos. Nadie conocía ni sabía qué es lo que yo hice. Entonces, pues es armar primero tu equipo de trabajo, ¿no? Bueno, tuve la bendición de que la primera compañera de trabajo que he tenido que estaba con nosotros hasta ahorita es Bere. Pues fue el primer equipo así que se empezó a formar. Y bueno, al principio estábamos espantando moscas los dos juntos, ¿no? Y eso, pues, em, como que el empezar de cero, ¿no? Pero tener toda esa intención y toda esa visión y empezarte a rodear de elementos tanto personales como del espacio que van alineándose hacia eso, es algo que pues, a mí me ha quedado muy presente. Y de hecho lo mencionamos, ¿te acuerdas? Cuando veíamos 5 pacientes para la semana, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando veíamos 10 pacientes y te acuerdas cuando operábamos 2 al mes? ¿Te acuerdas cuando, o sea, entonces eso es algo como que es esa anécdota que pues si me dices tú, pues es algo que sí me acuerdo, pero me la sigo contando hasta ahorita. Y es algo que también me ayuda como a ser consciente de dónde empezamos, en dónde estamos y también pues trazar hacia dónde vamos, ¿no? Como usted menciona, Uh-huh. al finalizar la subespecialidad en Israel, usted decide regresar a México para Uh-huh. montar su consultorio. Uh-huh. Y en lugar de regresar a Monterrey, justamente, Uh-huh. que es como su ciudad de origen y en donde contaba con esa ventaja, ciertamente, Uh-huh. de trabajar con su padre, que también es médico,
escoge Cancún. Ujú. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron como los 3 factores principales que hizo o que notó en su estudio de mercado que le hicieron escoger Cancún? Tiene que quedar bien claro que es una buena estrategia si tú tienes esa ventaja, o sea, si es familia o si es alguien conocido con el que puedes apoyarte en referir pacientes, aunque no sea de la misma especialidad. Por ejemplo, mi papá es cirujano pediatra, pero podría haber sido más fácil que la familia o familiares de sus pacientes llegaran conmigo por referencia. Es una muy buena estrategia. Perfecto. Las razones mías fueron más por el asunto de... Quise construir mi propia historia, ¿ok? O sea, como que quise medir mis propias fuerzas y mi propio alcance, ¿no? Creo que es algo muy personal, no quiere decir que eso te da como que mejor o menos como validez a lo que haces, ¿ok? Pero creo que no, como para mí mismo hubiera sido como un logro personal diferente. No quiere decir ni más ni menos, pero yo quería este camino, o sea, quería qué tan capaz soy de hasta dónde llegar o sea, con la menos ayuda posible en cuanto a el nombre, porque eso es algo así, pues no quería que nadie dijera, pues es que a ti te fue bien porque pues a ti te conocían y pues qué padre, ¿no? O sea, no, yo no quería que eso fuera. Y la otra decisión personal, digo, obviamente dentro de o sea, todo esto se impacta obviamente con tu mundo personal, ¿no? Entonces hubo ahí una cuestión como de decisión de familiar. En pareja se tomó una decisión de dónde quisieras crecer como pareja, ¿no? Este, y 3, o sea, ya que lo familiar y lo personal fue primero y entonces derivó en que lo laboral se fuera hacia cierta dirección, ¿no? Entonces, hice un estudio de mercado, o sea, de la mejor manera que lo pude hacer yo. Y pensando en dónde se va a notar más lo que yo hago, en dónde hay más necesidad de lo que yo hago y balanceado con lo que yo quisiera para poder crecer como persona, como familia y como el alcance que tiene esa área donde pudiera llegar, ¿no? Entonces, la verdad tuve como 4 o 5 opciones, pero bueno, fueron estas 3 esferas, tanto la familiar, la personal y la laboral, que pues todo cuadró en que, bueno, vámonos a Cancún. Y creo que es un punto súper importante para tocar porque muchas veces estas esferas, si no se planea, como usted dice, con anticipación, alguna de ellas puede quedar relegada o no se le puede dar como tanta prioridad como merece. Entonces creo que este punto de vista que usted comparte es muy interesante. Y bueno, siguiendo un poco en esta línea sobre los inicios de su consultorio, ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuáles fueron los 2 retos financieros más grandes que experimentó al abrir su consultorio? Bueno, al principio yo quise tener personal, ok, como asistente. Sí tengo que ser muy honesto en el que no tuve un gasto fuerte inicial como de inversión en el equipo. Fue más como tipo, por ejemplo, leasing, ¿no? Pero viéndolo retrospectivamente, yo pude haber empezado solamente poniendo lo que yo necesitaba para consulta, porque localmente había había opciones en donde yo podía pedir los mismos estudios con el equipo que yo conseguí inicialmente, y poder haber tenido la misma funcionabilidad, vamos a decirlo así, Okay. en cuanto a lo que yo necesito para campimetrías, OCTs y todo eso, ¿no? Yo creo que el reto más grande fue que mantener la nómina, que aunque era solamente Berenice, por ejemplo, al principio, pues ya es un compromiso en que no sabes cómo vas a cubrirlo por el flujo de pacientes que tienes, que como dijimos, pues eran más moscas que pacientes al principio.
pero eso también obligó a buscar más estrategias de atracción de pacientes, ¿no? Eh, el otro reto fue mantener la disciplina de la reinversión que hice mensual en la publicidad, ¿ok? Porque fue como dos estrategias que yo tomé como pilar de crecer. Eh, Digo, siempre, y esa regla se ha mantenido hasta ahorita, la mayor referencia de pacientes sigue siendo referencia de boca a boca, ¿ok? O sea, personales de gente que ya fue paciente y cada vez eso crece más, ¿no? Pero eso es algo que yo tengo bien medido siempre, eso es como entre el 45 y 55% de los pacientes que tenemos mensual, y el resto son de redes y Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esta parte yo lo respeté mucho desde el principio. Y de hecho al principio era al revés. Como nadie me conocía, entonces me llegaba más gente por el impacto de las redes, aunque era poquito. O sea, si tú lo ves en porcentaje, era muchísimo más. Pero si tú lo ves en números brutos, era poquito. Pero ese poquito fue el que se convirtió después en el porcentaje de referencia. Entonces, mantener esa disciplina y te lo juro que no te estoy echando mentiras, casi estaba reinvirtiendo como el 30% de mis entradas, Wow. que repito, al principio en porcentajes es mucho, porque pues obviamente, oye, pues yo al principio vivía en un estudio chiquito, lo que me permitía pagar esto, ¿no? O sea, respetar esa reinversión mensual, porque eso me permitió llegar a más gente más rápido. Otro, eh, ¿cómo lo digo? No, en el lugar donde, o sea, aquí localmente, como que no se tomaba tan en serio esa parte de las redes, y esa fue una ventaja que yo tuve a favor. O sea, había muy poquita gente en el ramo donde yo estaba que realmente se estaba tomando muy en serio la parte del impacto de las redes. Ahorita ya cambió y yo creo que ha sido fruto de los nuevos que estamos llegando, que sí llegamos muy fuerte con eso. Entonces el demás mercado que estaba ya aquí se ha dado cuenta que eso es muy importante, entonces ya ha empezado a cambiar la cosa, pero al principio cuando yo llegué fueron esas cosas. O sea, si yo quiero parecer personal, necesito que tener asistente, no perder llamadas, estar siempre disponible, que si me hablan luego, luego contestar, luego, luego, bueno, eso cuesta. Y número dos, reinvertir una cantidad fuerte para crecer rápido, o sea, darte a conocer rápido. Entonces, mantener esas dos cuestiones para mí fueron complejas, porque pues no siempre había, ¿no? Este, pero fueron determinantes, o sea, fueron determinantes para crecer en la velocidad que crecí. Con el paréntesis y el subrayado del comentario, que yo estoy convencido que también fueron dos factores que me ayudaron a sobrevivir la pandemia. Porque recién yo abrí, tenía menos de 2 años de que había empezado, y justo cuando empezaba a crecer empezó la pandemia. Entonces fue un crash que no nada más cortó el crecimiento, sino que me dio para abajo otra vez. Pero el haber tenido ya casi 2 años en reforzando estas dos cosas, fueron los dos pilares que de verdad me permitieron pasar todo esto, ¿no? Y ahorita pues volver a retomar el crecimiento después de la pandemia, ¿no? Eso es muy interesante porque justamente, o sea, en lugar de verlo como un gasto, lo vio como una inversión estratégica, ¿no? Exacto. O sea, eso de invertir en su marca personal, en el marketing, en la publicidad, me parece una buena estrategia, y pues evidentemente hasta el día de hoy la continúa, ¿no? Porque se dio cuenta de realmente el valor que le añade a su marca profesional incluso. Creo que algo que podría aportar mucho valor a los jóvenes médicos que nos escuchan es conocer más acerca de cómo se evalúa la rentabilidad o cómo se manejan las finanzas médicas dentro del consultorio. Entonces, por eso me gustaría preguntarle, ¿cuál fue un hábito o recomendación o estrategia que le permitió optimizar la gestión financiera durante los primeros años de su consultorio? Yo creo, bueno, no creo.
lo que se hizo inicialmente fue tener los números bien medidos. O sea, porque realmente no es tan difícil al principio si tienes una buena disciplina, pero para tener una buena disciplina de gasto tienes que tener bien seguro qué es lo que te está gastando, ¿no? Qué es lo que va a mantener tu práctica sobreviviendo, funcionando, ¿no? Entonces fue sentarse de que, a ver, ¿cuánto estamos pagando de luz, de renta, de agua, de mantenimiento del edificio? O sea, primero lo básico, ¿no? Aprender a vivir, primero aprender a funcionar en cuanto a lo más básico que tú tienes que tener para que tu consulta, que es como que el nivel más básico de cualquier subespecialidad, consulta. ¿Cuánto es lo que necesito al mes para mantener viva la consulta? Que ese es el punto de quiebre, o sea, el punto de equilibrio. De ahí ya cuando tienes medio año, un año de estar funcionando, dices, ok, bueno, esa fue mi experiencia. De ver que, ok, ya vemos que hay un flujo más o menos, esto es lo que está entrando, vemos cierta tendencia, este, revisión mensual, eso sí lo hacíamos, digo, ahorita ya Bere como que se encarga un poco más de eso, ya no es mi asistente, ya es la gerente, ¿no? Y lo que ella sabe hacer como que ya lo hace más específicamente en esa parte de administración. Pero al principio era esas dos partes, o sea, lo de los pacientes y aparte la parte administrativa, pero revisarlo mensualmente, ¿no? O sea, cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos. Desgraciadamente, pues te obliga a hacer dos cosas, te obliga a ser médico y administrador, ¿no? Pero ya después puedes empezar a pensar en crecer. Pero mi opinión es que no puedes crecer si no tienes la parte básica bien establecida y bien cuidada, ¿no? Ya que tienes como que esa incubadora bien tuneada, ¿no? Como decimos, ahora sí ya puedes decir, bueno, ¿qué más puedo construir sobre esto? Pero tú ya estás seguro que es un extra, ¿no? Porque la base ya la tienes funcionando, ¿no? Este... em, Eso significó también que la prioridad era el consultorio. Y ya lo que sobrara, pues es lo mío, ¿no? Y a veces no sobraba mucho, ¿no? Y entonces aparte también tienes que tener como que tu disciplina financiera personal. Porque, digo, es muy fácil que la poca disciplina del ámbito personal se empiece a comer a la parte de tu práctica privada, ¿no? Porque como gastas mucho acá, ya no puedes mantenerlo de acá y a veces empiezas a pedir prestado y pues como no, o sea, ya no hay más, o sea, son esos dos mundos que están dependiendo uno del otro, ¿no? Entonces, sí, es mucha disciplina de cuál es la prioridad, no me puedo pasar de estos gastos en lo personal y no me puedo comer para lo personal lo de mi práctica privada, ¿no? Yo creo que es como que lo primero que uno tiene que empezar a mantener en disciplina bien formada. Creo que ese punto que toca acerca de cómo necesitas primero las bases, aun cuando estés empezando en pequeño o a menor escala, para posteriormente poder como sostener ese equilibrio, porque pues también es algo que se habla en finanzas, ¿no? Que a lo mejor, o sea, más ingresos no siempre significan como más abundancia, ¿no? Porque obviamente tus hábitos financieros personales, aún al inicio, son los que marcan como tu evolución o tu crecimiento en el futuro, ¿no? Independientemente del crecimiento. Entonces, pues creo que ese es un punto bastante importante y pues la importancia de separar lo personal de lo profesional, porque pues a pesar de que es su trabajo, ¿no? O sea, la clínica es de usted, pues al final como que también tiene sus propias necesidades, ¿no? Entonces, justo para concretar esta visión que usted tiene, pues eso me parece muy fundamental. Sí, o sea, eventualmente se tradujo en tú te pones un sueldo fijo,
y con eso aprendes a funcionar lo personal. Oye, pero la clínica está produciendo más y de repente sobra mucho más y de repente, pues no, no es que no sobra, es que el negocio te está hablando de regreso. Te dice, oye, nos está yendo bien, podemos hacer otra cosa, ¿no? O sea, es como que o sea, el consultorio se empieza a convertir como en un ente, es un avatar de algo, ¿no? Y solito te empieza a hablar. Si tú lo quieres escuchar, ¿no? Porque si uno entra en modo de, tú me debes a mí y yo soy dueño de aquí y no me importa y todo lo que sale es mío. Y no, o sea, realmente a veces los negocios se ven así como empiezan a tener su propia vida, ¿no? Y solitos te van llevando como, mira, aquí hay esta necesidad y el negocio como que, o sea, si tú evalúas los números, te empieza a decir, oye, esta es un área de oportunidad, oye, puedo crecer por aquí, puedo crecer por acá, ¿no? Pero eso es algo que, o sea, es una reevaluación constante. Yo creo que eso ha sido lo más de las cosas básicas que nos ha ayudado, o sea, escuchar qué es lo que está pasando. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando acerca del crecimiento a futuro, cuando usted decidió invertir por primera vez en equipo médico, ¿cómo manejó la cuestión económica? ¿Usó capital propio? ¿Consideró algún tipo de financiamiento? ¿O se asoció con alguien más, por ejemplo? Bueno, lo primero fue una sociedad que me generan rentas. O sea, yo tengo como rentado ese equipo, por ejemplo, ¿no? Que fue una buena estrategia para empezar porque no significó o sea, desembolsar un capital que no se tiene, pero pues eso te liga a una renta, bueno, puedes discutir los términos, pero pues son a largo plazo, ¿no? Mi valoración personal fue, pues, es mejor tenerlo y empezar, ¿ok? Y dar como un buen servicio, como full service, ¿no? Adentro de tu propio lugar. Y de ahí seguir creciendo. Ya cuando hubo inversión de equipo que fue ya 100% de nosotros, fue una evaluación en cuanto al tipo de patologías que estábamos atendiendo, ¿ok? En tecnologías que podían aplicarse específicamente a esa tecnología, pero que tuviera buenos resultados. Eh, por ejemplo, en Latinoamérica estamos en un espacio en donde pues la gente todavía tiene una mala cultura de tener servicios de gastos médicos. El servicio público pues tiene muchas deficiencias, entonces eso obliga a que estás hablando a un mercado que tiene mucho gasto de bolsillo. Entonces ahí dices, bueno, mira, más o menos cuántos pacientes tengo al mes, cuánto valdría cada procedimiento, cuáles son los insumos que necesito y a ver, entonces esto generaría que tal cirugía se traduciría a este precio. Esto en el mercado donde yo estoy, ¿es asequible? ¿Es pagable o no? Okay. Y en los números a nosotros pues nos dio que sí, porque ya estábamos ofreciendo otras cirugías que más o menos terminaban en el mismo rango de precios y que sí tenían movimiento. Entonces, pues ya teniendo esos dos números, decidimos hacer la inversión y la verdad fue muy buena inversión porque ese equipo pues sigue funcionando, ya se pagó, ¿no? Y ahorita pues ya empieza a generar ganancias. Digo, fue una inversión grandecita, pero ha valido la pena, la verdad ha valido la pena y lo volvería a hacer 100 veces. O sea, no siempre tienes que comprar equipos nuevos, ¿ok? También tienes que hacer ese balance de qué me conviene más. Hay equipos nuevos, a veces, y es una tendencia, no, yo quiero el equipo más nuevo y el equipo que, ok, pero ¿qué tanta diferencia del resultado de lo que vas a obtener de todas estas inversiones es comparado con las versiones anteriores del equipo? Es como comprarse un carro nuevo, ¿no? O sea,
¿qué tanta diferencia hay entre lo nuevo? O sea, si hay algo que dices tú, no, definitivamente, esto hace algo que nadie hacía, ok, y lo vas a usar y te da una ventaja en el mercado, perfecto, ¿no? Pero a veces las compañías juegan con nosotros, con nuestros sentimientos, ¿no? De decir, le cambiamos una mini cosita acá. Bueno, en resultados reales, o sea, me vas a cobrar 1,5 millones más de pesos por esta mini cosita nueva que le cambiaste al color de la pintura de aquí, al poder de no sé. Entonces, uno tiene que ser muy sabio en realmente ver la ventaja real del mercado, ¿no? Porque a veces hay unos cambios o mejoras que al paciente prácticamente no le estás ofreciendo ninguna ventaja y solamente le tienes que subir el precio del procedimiento porque tú tienes que pagar la renta al mes, ¿no? O empezar a buscar equipos seminuevos. Esa es una opción también bastante buena. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es análogo y el otro ya tiene pantallita y tiene esas cosas, pero te hace el mismo servicio y cuesta 5 veces menos, 4 veces menos. Entonces, digo, hay entrar en leasing, por ejemplo, porque quieres desembolsar todo en vez de pagar una renta, ¿no? El leasing es algo que se recurre mucho en el mundo médico. Digo, no tiene uno que llegar así a desembolsar todo. Tienes que, otra vez, conocer tus números y decir, bueno, por el movimiento que tengo me conviene tal y en tal formato. Compra directa, seminuevos, leasing, renta. Hay muchas opciones, muchísimas opciones. Bueno, ya que estamos en esto de justo como la innovación en equipo médico, ¿cómo o sea, de qué manera positiva influyó su formación en Israel cuando empezó a ejercer acá en México? Eh, yo le veo más pros que contras el formarse en el extranjero. México tiene una increíble medicina, o sea, tenemos muy buen nivel. A veces nos achicamos en cuanto a que nos dejamos a veces apantallar mucho por el crecimiento tecnológico, que es muy útil, que tienen algunas otras eh, formas de hacer la medicina en el mundo, pero eso nos obliga a ser muy clínicos. Y en Latinoamérica somos bastante clínicos, lo cual da muchas ventajas sobre una manera de ejercer la medicina que depende mucho de estudios. Yo creo que las dos manifestaciones de ejercer la medicina son bastante útiles cuando tienes la oportunidad de combinarlas. Entonces, yo creo que de los dos lados se debería de buscar entender la otra manera de pensar, ¿no? O sea, es tanto de nosotros aquí poder ir a otro lugar en donde se tienen todas las tecnologías diferentes y al revés también, o sea, la gente que se forma en un lugar así, venir a otro espacio en donde no tienes todas esas disponibilidades, pero puedes llegar al mismo camino por la clínica, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja que me dio es que aprendes a trabajar en conjunto. Por ejemplo, el mundo de glaucoma es muchísimo de medicina interna, ¿no? Entonces, por la forma como se trabajaba en el hospital allá, te obligan a estar en constante comunicación con las otras subespecialidades que interconsulta también el paciente, ¿no? Porque es un mundo muy grande. A veces eso nos falla en Latinoamérica, casi no tenemos diálogo con los otros especialistas que están viendo a nuestros pacientes y eso yo creo que ha sido también clave fundamental del éxito que llevan pues en general los casos, sobre todo los más complejos. Y número dos, te abre los ojos a una manera de pensar diferente. O sea, sí es cierto que a lo mejor podríamos incluso regionalizarlo a cada región de cada país. Tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Tiene una forma de abordar el diagnóstico, el tratamiento, los esquemas de tratamiento. Tiene cierta disponibilidad de casas farmacéuticas
de implantes, de tecnología. Entonces te abre un mundo, te abre la cabeza a decir, wow, o sea, está disponible esto, pero también puedo hacer esto. Entonces te da una caja de herramientas muchísimo más grande que lo que el resto del mercado donde vas a llegar tiene, ¿no? Por ejemplo, si lo comparas con especialistas que siempre se han formado, no voy a decir México nada más, pero en el mismo país, eso es lo único que tienen para ofrecer. Estés aquí, estés en Singapur, estés en Francia, donde tú quieras. Si tú solamente conoces esa forma y ese mercado y esas patologías, eso es, o sea, no te vas a salir de ahí. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando regresas, por ejemplo, sobre todo cuando ya eres de especialidad y fellow, no estás tan familiarizado con las peculiaridades de a dónde tú vas a llegar. Por ejemplo, en donde yo me formé, te puedo decir, yo tenía muchísimo más glaucoma de ángulo abierto, de tipo pseudoexfoliativo, que lo que yo veo aquí. Aquí es ángulos cerrados, son ojos hipermétropes, o sea, pues tú lo viste en la consulta, ¿no? Entonces, esas son como que las variaciones que uno tiene que tener la capacidad de, bueno, tengo las bases, pero aquí estoy viendo que la cuestión se va por otra patología, ¿no? Entonces, brinco para acá, digo, toda la formación que tengo la acomodo para dar, o sea, respecto a lo que yo veo que hay local, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, yo les veo más pros, y yo siento que esos han sido las cosas de beneficio que me ha dado, o sea, es agrandar tu caja de herramientas, tanto en tu forma de pensar y en tus terapéuticas, ¿no? De ofrecerle al paciente. Claro. La verdad es que ese es como un punto de vista que tomo muy personal, porque bueno, mi generación y yo estamos en un programa cuya finalidad es que nosotros hagamos la especialidad en Estados Unidos. Uh-huh. Sin embargo, en algún momento comentando con algún doctor nos preguntó cuáles eran nuestros planes después de la especialidad y algunos comentamos que posiblemente era regresarnos ya sea a México o a nuestros países de origen. Y bueno, en esta conversación se dio el caso que como que no le veía mucho el sentido a formarse en el extranjero si una vez regresando no ibas a tener las tecnologías, los recursos con los que ya te habías entrenado, ¿no? Entonces en ese momento como que ese punto de vista resonó conmigo, como que dije, tiene la razón hasta cierto punto, pero ya pensándolo mejor, y es algo en lo que le he dado como consideración en las últimas semanas, siento que formarte en el extranjero, o sea, sí, puedes regresar y como dice, no va a ser lo mismo la manera en la que ejerces todo lo que aprendiste, pero al final creo que ese tipo de experiencias te dan una visión, una percepción totalmente diferente, no solo personal, sino también profesional, y creo que es algo que puedes usar incluso como una ventaja, ¿no? O como un área de oportunidad. O sea, sí, tienes razón, no se está haciendo en mi país, pero yo puedo regresar a hacerlo. Y creo que ese es como un punto de vista que últimamente he estado como analizando mucho. Y bueno, escuchar a usted como compartir su experiencia, pues es algo que me alegra, ¿no? Que veo. Yo creo que hay un punto muy válido en el comentario que te hicieron, pero tú puedes escoger cómo te ves ejerciendo, o sea, qué tipo de subespecialista vas a ser allá afuera, ¿no? Y todas las maneras son, o sea, de pensar son muy respetables. Yo creo que ahí el comentario va más como, pues deberías de verlo práctico para que seas más eficiente en lo que hay ahorita, ¿no? Pero por otro lado, yo lo veo más por el lado de tú puedes vivir en el futuro para que tú seas quien traza el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue mi experiencia. Si no hay, tú lo vas a hacer. Si no hay, si no hay interés, tú puedes ser quien despierte el interés. Si no se hace, tú lo vas a empezar a hacer. O sea, el camino de la innovación es un camino bastante solitario, pero es muy... o sea, solamente lo camina la gente que está dispuesta a pelearse, a exigir, a mover el agua en donde no hay camino. Pero cuando se mueve algo,
es muy gratificante porque dice, tenía razón. O sea, yo ya lo viví. Yo ya vi el futuro porque yo ya lo ejercí, ¿me entiendes? Y no nada más eso. Yo ya sé hacia dónde va la cosa. Que eso es una ventaja que sí te da, o sea, ejercer en el extranjero. Lo que no hay, va a llegar. A lo mejor va a llegar en 15 años, pero va a llegar. Y tú ya lo vas a saber hacer. Y si sigues en contacto con la gente que sigue haciendo las cosas para que en el momento en el que tú tienes ya disponible todo eso, porque tú empezaste a generar interés, tú sabes ya lo que se está haciendo ahorita. Porque aparte, tú tienes los contactos. Tú sigues hablando con la gente que tú te formaste. Esa gente, si tú mantienes el contacto, te va a seguir diciendo, ¿te acuerdas que hacíamos eso? No, ya cambió el protocolo, ahora estamos haciéndolo así, X, Y o Z. Y lo empiezas a hacer como la gente que lo está haciendo en el mundo. Y eso te hace un brinco, pero... Entonces, ya poco a poco eso te empieza a convertir en... o sea, te vuelves tan bueno que no te pueden ignorar. O sea, ella está haciendo algo que, pues sí, están haciendo los de allá. Pues dime que no. O sea, yo ya no me lo estoy inventando, solamente estoy yendo en la dirección en donde la ciencia está avanzando. Solamente hay gente que le toma mucho tiempo convencerse de que así va a ser la cosa. Pero bueno, pues te digo, el camino de la innovación es un camino solitario. Y más en Latinoamérica. Mucho más en Latinoamérica. Pero eventualmente la cosa se mueve. La pregunta es en dónde quieres estar tú cuando ya el rumbo ya esté tomado. O sea, acá con toda la masa que se tarda mucho o allá en la punta. Que vas a estar sola, te vas a pelear con mucha gente, te van a decir, te van a señalar y te van a... Bueno, pero para allá es el rumbo. O sea, ¿me entiendes? Entonces, esa ventaja yo creo que es bastante útil y deberíamos de tener más gente en Latinoamérica, más líderes del futuro. Qué bueno que se vayan y que van a regresar. Pero vas a regresar en un ambiente hostil, pero tienes la responsabilidad de mover las cosas hacia donde ya sabes que va para allá, aunque la gente no esté convencida, ¿no? Entonces, pues sí, es una resiliencia que si tú la tienes y tienes toda esa formación en el extranjero, te puedes convertir en la persona que empieza, no nada más tú, pero en el grupito de personas que empiezan a mover la cosa hacia adelante, ¿no? Y es bastante gratificante eso. No, hasta se me puso la piel chinita, de verdad. Me dio mucha emoción pensar como en esta perspectiva, punto de vista. Entonces, pues muchas gracias por compartir. Ahora, enfocándonos en los planes de expansión y crecimiento de su consultorio, ¿cuáles son 2 metas que le gustaría lograr dentro de 5 a 10 años? Nunca digas todo lo que sabes, pero podría decirte un par de cosas que tenemos planeadas. Es ser independientes quirúrgicamente, o sea, tener un espacio más propio de cirugía por el control de las cosas que puedes tener y adaptarlo más a lo que tú haces. Que eso significa personalizar más, o sea, la atención que yo tengo aquí en la clínica, extenderla más hacia la parte quirúrgica, ¿no? Ya se empezó a avanzar, ha requerido hacer un equipo, trabajar con más colegas, se tardó, pero se ha empezado a lograr poco a poco. Y la segunda parte, empezar a explorar un mapa de crecimiento a lo mejor de como localidades múltiples, o sea, otras áreas. Que es un plan, pero no estoy tan seguro qué tan rentable sea, entonces apenas lo estamos como valorando, pero es un sueño bonito. Pero sí, al final, o sea, todas esas decisiones se han tomado de manera muy fría, ¿no? O sea, si no es el momento y no dan los números, pues no es la dirección, te digo, es la forma de escuchar el negocio. Podría decirte otra, seguir innovando, digo, ya le echamos el ojo a un par de tecnologías que están en puerta a llegar en la parte de glaucoma.
y son tecnologías que no, no se usan todavía. Pero pues se ve que tienen futuro, se están usando en otros lados y como, pues, como que yo quiero ser de los primeros que lo usan, ¿no? O sea, tengo este, esa como drive en inglés. Entonces, como que siempre me llama el tener esas cosas disponibles. También, pues, para levantar, ¿no? O sea, de que eventualmente se diga, oye, en Cancún se hace un glaucoma muy avanzado, ¿no? Aunque puedas decir, no, pues glaucoma, no, digo Cancún, Cocobongo, ¿no? Y Tulum y todo ese tipo de ambiente, pero que sobresalga también por ahí, oye, ¿no? O sea, allá está un glaucomatólogo que está haciendo las cosas nuevas. Esa es como que una de las cosas que lleva mi dirección de hacia dónde vamos planeando el crecimiento. Súper, muy interesante. Y bueno, en una frase, ¿puede definir lo que es para usted el éxito? Equilibrio. Es equilibrio. Ese es el éxito. Me gusta. Es el equilibrio. Sí. Digo, después lo puedes agrandar de ahí, pero yo creo que, te digo, ahorita estamos, que a lo mejor después puedes hacer otro capítulo de eso, pero solamente hemos hablado de la parte de crecimiento o sea, estamos hablando del consultorio, ¿no? Pero todo esto lo está liderando Mario Riquelme, ¿no? Y Mario Riquelme es un ser humano. Y como lo dijiste al principio, es un balance. Y esto se puede afectar mucho si Mario Riquelme no está bien. Entonces, el éxito eventualmente es el equilibrio, porque todo esto existe y ocurre para algo. Y es algo muchísimo más trascendental que esto, ¿no? Que ahí es donde está el equilibrio, ¿no? Entonces, hay un nivel todavía arriba de la manifestación de lo físico que tú ves aquí. Todo esto se hace para algo, por algo, y si no tienes ese algo que te mantiene bien, esto eventualmente yo creo que son las historias de gente que tú dices, oye, pero era un súper buen doctor, ¿no? Porque estaba deprimido, ¿no? O porque de repente dejó todo, ¿no? Porque, o sea, son cosas de éxito aparente que uno no entiende por qué cambió la cosa. Yo creo que era la falta de equilibrio, ¿no? Pero hay un lado trascendental que tiene que existir y te tiene que, tienes que tener presente para que todo esto tenga sentido y sea más, efectivo e integral, ¿no? Lo haces con más ganas, lo haces con más pila, ¿no? Realmente lo haces porque te gusta, pero porque hay un equilibrio, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esa es la frase de equilibrio. Me gusta. Sí. Y bueno, pues hoy tuvimos una plática, pues en realidad muy honesta. Sí. Acerca de la realidad laboral, de las finanzas médicas y pues también un poco de cómo se mezcla todo con la vida personal, laboral. Y bueno, ya para cerrar, doctor, si usted pudiera compartir un mensaje con los estudiantes de medicina que nos están escuchando, ¿cuál sería? Tengan un plan desde ya, porque el tiempo se va muy rápido y los planes uno los tiene que empezar a vivir desde que uno es estudiante. Entonces, no nada más un plan laboral, hagan un plan de vida para que lo laboral se alinee con la vida que quieren tener. Y si ustedes se documentan y se agarran de ese plan, van a ser más felices eventualmente en todos los ámbitos de su vida. Entonces ese es mi consejo. Tengan un plan, pero tenganlo desde ya. Eso es algo que tienen que hacer antes de que se gradúen.
para que tomen las decisiones que los lleve a ese plan. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad disfruté Gracias muchísimo a ti. de esta conversación. Cuando quieras, eres bienvenida. Ojalá podamos tener otro podcast. Claro que sí, aquí el consultorio es tu casa, ya sabes. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta aquí y por abrirte a escuchar historias que inspiran, retan y transforman. Ojalá algo de lo que escuchaste hoy te motive a tomar acción, a cuestionar el camino tradicional y construir uno que realmente se alinea con lo que sueñas. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que tiene visión, que quiere más y que te inspira a construir un camino innovador. Soy Julie Depot y este fue el podcast de Gigi's Anatomy. Nos vemos en la próxima.